Hola, ¿cómo estás? Nos gustaría que seas parte de nuestra congregación. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir información acerca de nuestra iglesia. Estamos para ayudarte. Y desde que yo le empecé a pedir al Señor, Señor, quiero ser un buen líder, Señor, quiero que cuando yo predique, que cuando por tu gracia me toque dar la palabra, seas vos, mediante tu espíritu, el que predique, no yo. ¿Y saben qué hizo el Señor? Cuando yo le empecé a pedir esas cosas, me empezó a mostrar gente con necesidad material. Y le quiero contar muy brevemente una de las experiencias que estuve viviendo en estas semanas. Desde que empecé a pedirle esto al Señor, me hice encontrarme con una persona que hace rato no se congregaba. Y sin yo conocer a esa persona, sentí de parte de Dios decirle, tenés que volver a congregarte. ¿Vos te congregaste alguna vez? ¿Sabés qué es lo que necesitas hoy? Y era una persona que en su familia todos sus hermanos estaban alejados de Dios y él veía la condición en la cual estaban sus hermanos y por eso él quería volver. Y hasta ese entonces esa persona no había vuelto a pisar una iglesia. Y cuando el Señor puso ese mensaje de parte de Dios para él, esa persona dijo, gracias, es lo que yo necesitaba. Voy a volver a asistir a la iglesia. Otra de las experiencias que tuve es que me encontré con una persona, una mujer, que estaba buscando cosas en los cestos de basura. Y yo en mi billetera tenía 60 pesos. Y quizás podrás decir, pero 60 pesos a esa persona no le sirve para nada. No le sirve. Un alfajor hoy sale 100 pesos o más. Pero el Señor, cuando yo vi a esa persona, al momento de terminar la oración en la cual yo le pedí al Señor, yo quiero ser mejor, quiero ser excelente, me mostró a esa persona y me dijo, dale lo que tenés en la billetera. Y yo pensé que no tenía absolutamente nada, sin embargo tenía esos 60 pesitos. Y yo le dije, pero esto que le voy a dar no es nada. La necesidad que tiene esa persona, realmente lo que yo le iba a dar no cubría el 1% de las necesidades que necesitaba cubrir esa persona. Sin embargo, el Espíritu Santo me dijo, dale lo que tenés en la billetera. Y yo dudaba. ¿Sabe? Lo que me pasaba antes a mí era que tardaba en obedecer. Hasta que me di cuenta que, como dice la profeta, obedecer después de tiempo también es desobedecer. Yo entendí ese principio y es por eso que hoy obedezco a tiempo. Obedezcamos a tiempo. Cuando yo le di esos 60 pesos a esa persona, la persona en ese día no había logrado juntar absolutamente nada de dinero. Lo único que había juntado eran algunas tapitas, latas, o unas cajas. Y cuando yo le di lo que yo tenía en la billetera, esa mujer me dijo, que Dios te lo multiplique. Y cuando esta mujer me dijo que Dios te lo multiplique, ¿sabes qué hice yo? Lo creí y lo tomé. Y cuando a todo esto, esta señora andaba en bicicleta, andaba con bolsones, y se le hacía difícil incluso andar en bicicleta porque cargaba muchas cosas. Y yo mientras dudaba, mientras me decidía si obedecer o no obedecer, esta señora había agarrado su bicicleta y había empezado a andar y se me alejaba, yo estaba en el auto esperando. Entonces arranqué el auto, fui y la seguí a una cuadra más, la alcancé y le di lo que tenía. Y después me dijo esto, que Dios te lo multiplique. Yo lo tomé y yo lo creí. ¿Y saben qué me dijo Dios cuando yo me volví a subir al auto? Si querés ser un mejor líder, si querés ser más excelente cada día, esto es lo que quiero que hagas. Que vayas hasta donde está la necesidad.
Y ¿saben qué? Yo en ese momento no le prediqué a la señora. No le dije, Dios te ama. No le dije, Jesús murió por vos. Que se supone que es el mensaje que le tenemos que dar a una persona que no conoce a Cristo, ¿o no? Sin embargo, yo no lo hice. Pero lo que me hizo entender el Padre, el Espíritu Santo, es que hay un mensaje que hace falta dar. Y que la iglesia tiene que ser protagonista del mensaje. ¿Y saben cuál es el mensaje? El amor. Y cuando entendí que el mensaje más importante que yo tengo para darle a una persona que no conoce a Cristo es el amor, Dios me llevó a pensar en lo que Pablo dice a la iglesia de Corinto: sin amor nada sirve. Yo puedo predicar, puedo decirle a una persona, Dios te ama, Jesús te salvó, Jesús murió por vos. Yo puedo decirle a una persona palabras bonitas, incluso tocar sus emociones. Porque esa mujer en aquel día estaba triste porque no había podido conseguir nada. Sin embargo, si yo no hubiera tenido amor, de nada servía. Pablo le enseñaba eso a la iglesia primitiva. Puedes hacer lo que quieras, decir lo que quieras, pensar lo que quieras, predicar lo que quieras. Podemos profetizar lo que queramos. Pero si no tenemos el amor de por medio, no sirve de nada. Es por eso que el título de este mensaje es: tengo que hacer algo. Muchas veces nosotros pedimos ser tales cosas, tener tales cosas. ¿Cuántos en algún momento le pidieron al Señor, dame fortaleza? ¿Cuántos? Yo le he pedido muchas veces al Señor, dame fortaleza, la fortaleza que necesito para aguantar esta situación. Dame la valentía que yo necesito para atravesar esta situación. Dame la paz que necesito en medio de esta tormenta. Dame la paz que necesito para aguantar a esta persona. Dame la paz que necesito para aguantar a mi marido, a mi esposa, a la novia. Bueno, Señor, te pido perdón. ¿Y saben qué entendí? Si yo pido ser paciente, el Señor me va a poner la situación y la oportunidad para ser paciente. Si yo le pido al Señor fortaleza, el Señor me va a dar la situación y la oportunidad para ser fuerte. Si yo le pido valentía, el Señor me va a dar la oportunidad y la situación para ser valiente. ¿Qué le estás pidiendo ser a Dios? ¿Qué le estás pidiendo tener a Dios? No te va a caer del cielo sentado en el sillón ni acostado en la cama. Te va a poner en la situación para que seas lo que le pedís ser y tener lo que le pedís tener. De eso se tratan las pruebas. Jesucristo no nos dio la salvación sin estar en la cruz del Calvario. Tuvo que estar ahí. Tuvo que pasar el dolor que pasó para que pudiera salvarnos. Podría habernos salvado tranquilamente de otra forma. De alguna forma en la que su propio hijo unigénito no sufre de la manera que sufrió. Sin embargo, si Dios tenía planeado salvarte y salvarme, tenía que pasar por eso. Y hoy Dios nos da la oportunidad de transmitir este mismo mensaje a otra persona que quizás no conoce a Cristo. Porque nosotros hoy venimos, como todos los meses, a conmemorar aquel acto insuperable de amor, gracia, favor y misericordia sobre nuestras vidas. Pero todo queda acá adentro.
hay otra persona que necesita entender que un cuerpo fue partido y una sangre fue derramada por esa persona. De nada me sirve a mí venir y celebrar la Santa Cena y ser egoísta y guardarme ese mensaje, sabiendo que hay otra persona que necesita escuchar ese mensaje. Quizás sea en tu familia, quizás sea en tu área laboral, quizás sea en algún círculo íntimo. Pero el 100% de las personas que estamos acá conocemos a alguien que necesita ese mensaje. Este mensaje me salvó a mí, este mensaje te salvó a vos, y este mensaje puede salvar a la persona que necesita escuchar ese mensaje. Ahora entiende por qué el título. Hoy Dios nos da la oportunidad de hablarle de Dios a otras personas. ¿Sabes para qué Dios quiere que hables de Dios, de lo que es esto, de lo que significa esto a otras personas? Para que Él pueda estar con vos. ¿Y sabes por qué te digo esto? Para entenderlo quiero que vayamos a Mateo capítulo 28. ¿Cuántos tienen ganas de que el Espíritu Santo toque su corazón? ¿Tienen ganas de recibir? ¿Tienen ganas de escuchar lo que Dios tiene para decir? Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. ¿Le parece mucho 4 versículos? No, ¿no? ¿Estos los podemos leer juntos? Dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado una parte, un poco, nada. Se me ha dado toda autoridad. Y no solamente en el cielo, sino en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? El Padre te promete estar siempre hasta el fin del mundo con vos. Pero antes de decir esto, lo que dice es: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces yo voy a estar con vos siempre hasta el fin del mundo. En este capítulo, en estos versículos, encuentro 2 principios que hoy quiero compartir con vos. Y si estás anotando, quiero que anotes. El primer punto, el primer principio es que tenemos la certeza de que somos capaces de predicar el Evangelio. No necesitas estar acá parado para predicar el Evangelio, necesitas estar allá afuera para predicar el Evangelio. Necesitas estar donde está la necesidad, la gente necesitada para predicar el Evangelio. Gente necesitada de buenas nuevas. Buenas noticias del reino para esa persona que tiene necesidad económica, emocional, espiritual. Buenas nuevas que necesitamos compartir. Y vos y yo somos capaces de eso.
Ahora, ¿por qué digo, y con tanta certeza y seguridad digo que vos y yo somos capaces? Porque Jesucristo dijo que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto dijo lo que dijo. Es decir, yo, Jesús, tengo autoridad para decirte que vayas y hagas discípulos a todas las naciones. Y lo digo y te doy esa tarea porque tengo autoridad para hacerlo. Y si Él lo dijo, entonces hoy te digo con seguridad, sos capaz de predicar el Evangelio. Tenés la facultad para hacerlo. ¿Cuántos muchas veces hemos tenido miedo de predicar el Evangelio? Quizás por temor a ser rechazados o a ser ignorados. O quizás muchas veces tuviste el temor de predicar el Evangelio porque simplemente no sabías cómo compartirlo. Una vez escuché a una persona, a un chico, que decía, yo no tengo ningún testimonio para compartir. A diferencia de ustedes que sí tienen un testimonio y que con ese testimonio pueden cambiar la vida mediante el Espíritu Santo de otra persona. Y ahí entendí que esa persona no entendía el principio de que tiene la capacidad de predicar el Evangelio, tenga testimonio o no. Ahora, ¿por qué tenemos la certeza de que somos capaces de predicar el Evangelio? Jesús afirmó que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto, por eso, entonces, hagan discípulos de todas las naciones. No necesitamos saber más que esto para entender que nuestra tarea hoy es predicar el Evangelio. Yo entiendo y esto es algo que quizás me emociona un poco. Yo merezco el dolor que sintió Jesús. Lo merezco. ¿Qué vio Dios en mí para que haga eso por mí? Porque hoy yo me equivoco, muchas veces me olvido de pasar un ratito con Él en el día, muchas veces me olvido de agradar a Dios con mi fe. Entonces a veces pienso y digo, si ese mensaje yo lo tengo en mis manos hoy, esa herramienta la tengo en mis manos, ¿por qué no la puedo compartir con alguien que necesita también ese mensaje? No necesitamos más que eso para saber que la vida de alguien puede ser transformada por el Espíritu Santo a partir de nuestro mensaje. Y quiero detenerme un poco acá. ¿Cuántos creen que tienen un mensaje para este barrio? ¿Tenemos un mensaje que darle a un familiar? ¿Tenemos un mensaje que darle a un amigo? Tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje de parte de Dios para los demás. Y es nuestra herramienta. Y algo que me llama poderosamente la atención es que es la misma herramienta que Jesús utilizaba cuando Él andaba por las calles. Y lo que me llama más la atención es que mayores cosas nosotros ya sabe lo que sí. Entonces me sorprende, sinceramente me sorprende la poca acción de la iglesia ante la necesidad. Me llama la atención que la iglesia no pueda ser protagonista de la salvación de las almas que necesitan saber que hay un Dios que los ama. Sinceramente me cuesta creer que no somos capaces para tal tarea. Nada tiene más poder que el mensaje de Dios.
Los líderes, quiero que levanten sus manos. Una tarea se nos fue asignada y no estamos haciendo nada. Una herramienta se nos fue puesta en nuestras manos y no la estamos usando. Somos portadores de la gloria de Dios. No por obras tuyas, sino por gracia. Y lo que tenemos en nuestras manos es necesario que lo compartamos. Los líderes tenemos una tarea pendiente sin cumplir. Evangelizar a toda persona que necesite escuchar el mensaje de Dios. Yo tomo el desafío de cumplir con esa tarea y no voy a permitir que ninguna persona que se cruce por delante mío con necesidad siga con necesidad. Quiero predicar el Evangelio, quiero que esa alma necesitada conozca a Cristo. No quiero ser más egoísta, no quiero mostrarme empático ante la situación de esa persona. Me comprometo a predicar el Evangelio porque entiendo el principio de que soy capaz de hacerlo. ¿Ustedes toman ese desafío? Doy gloria a Dios por eso. El mundo está necesitado, iglesia. ¿Saben de qué cosas está necesitado el mundo? Y no hace falta irnos al centro, no hace falta irnos a otra ciudad. Acá en donde estamos. El mundo está necesitado de amor, de paz, de consuelo, de justicia. Bordeaux está necesitado de esas cosas. Y nadie más que nosotros estamos acá, con este mensaje en nuestras manos. Pero estamos acá adentro y allá no hacemos nada. Yo te hago una pregunta. ¿Estás dando el mensaje que tenés que dar a las personas? Y otra pregunta, mucho más importante, ¿qué mensaje le estás dando? ¿Le estás dando el mensaje de que hay un Dios de amor, de paz, de consuelo, de justicia para esa persona? ¿O simplemente te estás mostrando, simplemente te compadeces de esa persona y decís, pobrecita esa persona, pobre esa mujer, pobre ese hombre, pobre esa chica, pobre ese chico, pobre esa nena, pobre ese nene? Le falta Cristo en su vida. Y después me doy la vuelta y hago como si Dios no hubiera visto mi corazón ante esa persona. Tenemos algo para compartir y la iglesia tiene que ser protagonista del mensaje de salvación. Pablo tenía un mensaje. Y Pablo tenía un mensaje para una iglesia que tenía muchos problemas. Pablo tenía un mensaje para la iglesia primitiva que tenía una lucha contra pecados, pero no en la sociedad, fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Pecados y problemas con lo que la iglesia de Corintios luchaba. ¿Y sabe cuál fue el mensaje de Pablo? Fue un mensaje de unidad para esa iglesia. Fue un mensaje que hizo entenderle a la iglesia la naturalidad, la naturaleza de los dones espirituales. El mensaje de Pablo tenía como fin enseñar a cómo conocer, cómo aprender acerca de las cosas de Dios. Pablo tenía como mensaje enseñarle a la iglesia cómo conmemorar la Santa Cena de una forma digna. Y el mensaje de Pablo tenía
como fin que la gente de la iglesia primitiva entendiera la realidad de la resurrección. Y eso a mí me llevó a pensar, no es muy distinto a hoy. ¿Aquella iglesia no es un poco parecida a la iglesia de hoy? No hablo solamente de casa de oración. ¿No les parece que esa imagen de iglesia no es la que se repite hoy en día? Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pablo no entregaba ese mensaje? ¿Qué hubiera pasado si Pablo se guardaba ese mensaje? Era un mensaje de parte de Dios. Dios se lo había revelado a Pablo para que se lo diera a la iglesia. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pablo se guardaba ese mensaje a la iglesia? La iglesia, con total seguridad, hubiera seguido como estaba, en la misma condición en la que estaba. Vivían en un lugar bombardeado de pecado. Sin embargo, Pablo, con ese mensaje, obedeció a Dios, porque en ese momento fue la comisión que se le fue dada a Pablo. ¿Qué pasaba si Pablo se guardaba ese mensaje y no lo daba? Y quizás por temor se lo guardaba. Iglesia, tenemos un mensaje que dar. ¿Quieres saber para cuándo es ese mensaje que tenemos que dar? ¿Cuántos entendieron hoy y van a cruzar esa puerta entendiendo que somos capaces de dar ese mensaje? Y como segundo principio, tenemos la compañía necesaria por excelencia. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera dicho esto. Es decir, el plan perfecto de salvación para nuestras vidas tenía como punto importante que Jesucristo resucitara para que le dijera a los discípulos que iban a estar con ellos para siempre hasta el fin del mundo. Entonces hoy el mensaje de resurrección no es solamente para darle gloria a Dios y glorificarlo por la victoria sobre la muerte, sino que es un mensaje, la Santa Cena es un mensaje para recordar que uno de los puntos claves de que Él resucitara fuera que nosotros prediquemos sobre esa resurrección. Luego de resucitar y de decirle todo esto a los discípulos, prometió estar con ellos siempre hasta el fin del mundo. Dios te da la oportunidad de ser lo que le pedís ser. Te da la oportunidad. Y si Dios te da la oportunidad para poder ser lo que le pedís ser, entonces Dios te da la oportunidad de dar su mensaje al mundo para que Él pueda estar con vos. Aprovechemos cada situación en la que podamos compartir el mensaje. No dejemos pasar más oportunidades. Prefiero cargarle la espalda gente que escuchó de mi boca decir que Dios ama a esa persona, que hay alguien que murió por esa persona, que cargar en mi espalda a personas que pasaron por frente mío con necesidad y yo no hice nada. Yo no quiero eso en mi espalda, yo no quiero eso en mi memoria. Si Dios te da la oportunidad de predicar el mensaje de Dios para que Él pueda estar con vos siempre hasta el fin del mundo, esa es una ley. Pero no es cualquier ley, es una ley que quebranta el miedo de predicar. Es una ley que quebranta el temor de compartir el mensaje. Es una ley que quebranta la timidez. Es una ley. Y como ley se cumple. Se cumple. Así como es ley que si 2 o 3 se unen, Él se hace presente. Eso es una ley. Y Dios no puede ir en contra de esa ley.
si hoy venimos y solamente éramos 3 personas, y se tenía que presentar. Porque lo dijo así. Entendamos que necesitamos tener una mente del reino, en donde las leyes del reino se cumplen, no de la misma manera que se cumplen acá en la tierra, sino que se cumplen por un Dios que tiene autoridad por sobre todas las cosas, por un Dios que tiene soberanía por sobre todas las cosas, potestad por sobre todas las cosas. Hoy quiero que te vayas de este lugar entendiendo que hay una ley que quebranta tu miedo de predicar. Y es la ley de que Jesús, como le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y yo les prometo que voy a estar para siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Esa ley hoy se cumple en tu vida. ¿Están contentos por eso? Hoy Dios les está entregando el mensaje. Hoy Dios te quiere usar como la herramienta para evangelizar a cualquier persona que se te cruce por el frente. Ese es el mensaje de hoy. Eso era lo que Dios quería que escuchemos. Y por último, quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. ¿A cuánto les está gustando lo que el Espíritu Santo está diciendo? ¿Cuántos se sienten fortalecidos el día de hoy? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu sino de y de. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Cuántos hoy se van convencidos de que tienen, por medio del Espíritu Santo, poder, amor y dominio propio? Yo hoy no me voy a volver sin entender esto. Hasta que no se me grabe en la cabeza de que tengo poder, amor y dominio propio, de que no soy cobarde, de que no soy tímido, hasta que yo no entienda eso, no me quiero ir de acá. Porque cuando salga de este lugar me voy a volver a cruzar con gente necesitada. Y no quiero volver a cometer el mismo error otra vez. Ya no me quiero callar. Ya no quiero compadecer a la persona, que me dé lástima a la persona en su situación y darme la vuelta y hacer como si nada hubiera pasado. Yo no quiero volver a hacer lo mismo. Yo voy a cruzar esas puertas entendiendo que no soy cobarde, que no soy tímido, sino que tengo poder, amor y dominio propio. Otra cosa que encuentro es un desafío en este mensaje. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Si alguna vez te avergonzaste de dar testimonio de tu Señor y Salvador, déjame decirte que hoy en tu vida se aplica la ley que quebranta el temor de predicar el Evangelio en tu vida. Y declaro en el nombre de Jesús que la vergüenza de predicar el Evangelio se va de tu mente,
se va de tus emociones y que tu situación espiritual se transforma de timidez, de cobardía, a amor, dominio propio. En el nombre de Jesús. Otra cosa que también me encanta lo que dice, y por ahí a algunos no les gusta escuchar: sufrimientos por el Evangelio. Sufrimientos por el Evangelio, es decir, ¿se sufre por el Evangelio? ¿Qué es lo que se sufre? Jesús sufrió muchísimo por el Evangelio, pero el sufrimiento no lo detuvo. Nosotros, vos y yo, no pasamos absolutamente nada de lo que Él pasó por el Evangelio. El sufrimiento del Evangelio te puede asegurar, iglesia, que vale la pena. Porque por ese sufrimiento, por ese rechazo, esa ignorancia hacia vos, sos recompensado. Porque a Dios no le interesa la respuesta de la otra persona, le interesa lo que vos haces con el mensaje que hoy tenés en tus manos. Eso es lo que Dios necesita saber que vas a hacer. El Espíritu Santo va a obrar en la persona. El Espíritu Santo va a hacer lo que tenga que hacer en la persona. Pero vos y yo nos tenemos que ocupar de una parte, de compartir el mensaje. Si vos y yo no compartimos ese mensaje, estamos desobedeciendo y no estamos llevando a cabo la gran comisión. ¿El Evangelio sufrido? Claro que he sufrido el Evangelio. Claro que tenemos que sufrir para compartir el Evangelio. Pero yo prefiero sufrir el Evangelio, que me rechacen, que me ignoren, que se rían. Yo prefiero sufrir el Evangelio, pero dar el mensaje de salvación a esa persona. Prefiero toda una vida obedeciendo a Dios que desobedeciendo a Dios por temor y timidez. Yo creo que la necesidad de la iglesia en esta mañana es irse con un mensaje de la salvación en sus manos y poder entregarlo a la persona que tenga necesidad. Ponete de pie, iglesia.